Hola. Buenos días por segunda vez. Por favor, os ruego que terminéis de entrar para que podamos continuar con la sesión, que ya llevamos un retraso bastante importante. Bueno, continuamos con las sesiones de la mañana y me ha correspondido el honor de presentar la ponencia titulada Legislación, novedades en el ámbito normativo y la actualidad del sector, que va a correr a cargo de Pablo Bernardo Hernández, al que tengo el honor y la fortuna de conocer hace bastante tiempo y nos cruzamos en ciertas actividades. Y solo por poner en contexto y presentaros al ponente, pues os diré que Pablo es licenciado en veterinaria por la Complutense del año 2000, que ha trabajado en el ámbito clínico y que hace justo 20 años pasó a mejor vida porque ingresó en el Cuerpo Nacional de Veterinarios en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha trabajado en la Subdirección General de Producción Ganadera y Cinegéticas en una incontable cantidad de funciones con respecto a PAC, sector ganadero, cinegética. Bueno, tiene un currículum amplísimo y solo por terminar decir que además es el portavoz de España en el Comité de Gestión de Organización Común de Mercados Agrarios de la Unión Europea. Sin más, bueno, la parte interesante es Pablo, así que Pablo, por favor, cuando quieras. Muy bien, gracias Guillermo. Pues estamos para empezar. Venga, si nos sentamos, podemos ir comenzando. He centrado un poco lo amplio de mi charla, porque hablar de la actualidad del sector es una cosa bastante difusa, en intentar reflejar cómo ha ido evolucionando el sector en cuanto a sus magnitudes y sus retos y relacionarlo con la actualidad normativa que tenemos. En este sentido, pues primero me gustaría hablar de las magnitudes y evolución del mercado, porque hay bastantes novedades y, bueno, lo sabéis que se están produciendo cambios en el mercado que condicionan también la forma de producir. Y luego hablaremos pues, de los retos del mañana, que tocan muy en profundidad pues, algunos aspectos normativos que son importantes desarrollar, tanto de presente como de futuro. Aquí me vais a permitir una pequeña salvedad. De la actualidad normativa va a haber una pieza que no voy a tocar, que es el Real Decreto 159. Esto lo hago porque ahora mismo está sujeto a revisión ese Real Decreto y no quiero hacerle spoiler ni al sector ni a los responsables de esta medida en la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Entonces, pues bueno, es una parte que ya se irá desarrollando en los próximos meses y tendréis novedades. Empezamos entonces hablando de las magnitudes y de la evolución del mercado, es decir, de cómo ha ido evolucionando el sector en los últimos años y qué características hacen que luego tenga esos condicionantes que algunos abordamos con la normativa y otros no. Comentaros que, bueno, después de la charla que me ha precedido, que además agradezco porque ha sido una charla muy buena y muy necesaria, es complicado hablar de legislación sin pensar que os estamos estresando. Nos sucede a todos, pero bueno, al final muchas veces la normativa viene de algún sitio y va hacia algún sitio, y también es importante que entendáis cuáles son esos condicionantes que mueven a que la normativa acabe diciendo las cosas que dice y qué posibilidades tenéis vosotros de participar de ese debate. Bueno, si hablamos del mercado tenemos que hablar de sus tres grandes componentes, la producción, el consumo y el comercio exterior. Son tan importantes y están tan interrelacionados en este sector que es muy importante contemplar desde una perspectiva global. Todo lo que sucede en producción afecta al consumo, que a su vez afecta al comercio exterior, y todo está relacionado. Entonces, pues bueno, es fundamental entender el primer eslabón, la producción. ¿Qué es lo que la caracteriza? Que ha permanecido en los últimos años en un ascenso casi imparable. Y digo casi porque vemos aquí cómo en los 2 últimos años el nivel productivo se ha reducido, y eso tiene mucho que ver con la situación sanitaria. Parece, y eso es lo que nos dicen las últimas gráficas, que tanto a nivel nacional como a nivel europeo esta reducción productiva ha tocado suelo y, de alguna manera, es probable que la producción tenda ya a una estabilización o incluso a un repunte en los próximos años en función de cómo avance la demanda exterior. El censo, por tanto, que es lo que sucede en las granjas y que tiene que ver con la producción,
ha estado marcado por esta gran evolución y nos ha colocado como líderes destacados y ha marcado muchísimo distancia con los otros grandes productores primarios. Vemos aquí cómo el cruce con Alemania, que hace tan solo 8 años estábamos a la par, y ahora tenemos un gran diferencial en nuestro censo de porcino comparado con Alemania. Como tal, a nivel europeo tenemos una importancia relativa muy grande del sector productor. Hablando de cosas imparables, otra cosa que también estamos incrementando en los últimos meses y en los últimos años es la importación de lechones. Hasta casi 4 millones de lechones importamos en el año 2023 y eso, lógicamente, tiene un condicionante importante. Primero, porque van destinados a las granjas y afectan al estatus sanitario de todo el país, y luego pues porque vienen de diversos orígenes, fundamentalmente Holanda, Dinamarca y Portugal, pero tienen una connotación sanitaria que también es muy importante analizar cuando veamos cómo abordamos esto desde una perspectiva normativa, porque esta es una necesidad de mercado. Aquí sabemos que hay una brecha entre la demanda industrial y la capacidad de producción que incluso se ha acentuado en los últimos años por esta bajada de producción, en gran parte por causas sanitarias, y estamos cubriendo ese déficit con una importación que tiene una consecuencia sanitaria. Y eso, como digo, es un factor importante que tenemos que analizar. Todo esto, además, se produce en una estructura que es la granja, que siempre está en continua revisión. Tenemos, además, una distribución de granjas, tanto particular, sabéis que aquí, en esta zona, es el gran polo productivo y que se va extendiendo la estructura de las granjas hacia el este. Sin embargo, el grueso de las granjas, la mayor parte de las granjas, la tenemos en la zona oeste del país, porque tenemos una gran cantidad de granjas pequeñas. Ese es un tejido importante que también hay que considerar desde el punto de vista del desarrollo rural y también desde el punto de vista sanitario, porque las granjas pequeñas, las granjas extensivas, son granjas con unas características sanitarias especiales que también hay que considerar. ¿Cómo ha evolucionado este sector? Pues bueno, en España tenemos una dimensión curiosa en los últimos años. Hemos visto cómo el grueso de las explotaciones reducidas, estamos hablando de explotaciones de menos de 5 cerdas aproximadamente, se han reducido en los últimos años. Sin embargo, todos los grupos de explotación a partir de ahí, es decir, desde el grupo primero, segundo y las explotaciones grandes, se han incrementado en los últimos años. Incluso el total de explotaciones, si hacemos una retrospectiva de los últimos 10 años, se ha incrementado en los últimos años. Y esto no es normal. Si comparamos esto con qué está ocurriendo en el conjunto de las granjas a nivel europeo, vemos que esta reducción de granjas es muy normal, sobre todo en los segmentos de granjas pequeñas, pero no tenemos ese repunte que tenemos nosotros en granjas de pequeña y mediana dimensión. Esto también se lleva al sector europeo. Cuando analizamos cómo han evolucionado el número de granjas en la Unión Europea, vemos una reducción muy importante del número de granjas en todos sus estratos productivos. Recordad que nosotros solo tenemos en un estrato casi de autoconsumo. Sin embargo, en la Unión Europea el conjunto de las granjas se están reduciendo y únicamente se incrementan las granjas más grandes. Eso es un factor que también es importante porque, ya digo, tenemos una estructura de granjas que se conserva, porque el valor ahora mismo de una granja, también en parte motivado por ese déficit productivo, es muy importante y eso pues, nos da una estructura muy diversa y muy variable de todo nuestro eslabón de las granjas productoras. Todo esto se relaciona con otro eslabón de la cadena, que es el consumo. Y la evolución del consumo, pues no, a nadie le sorprenderá, ha sido una evolución descendente en los últimos años. Tuvimos el caso en el año 2020, con el COVID, el consumo en hogares se incrementó mucho, muy relacionado pues, con cómo cambiaron los hábitos de consumo y con cómo se produjo el cambio de las voluntades de los consumidores en el momento que se vieron encerrados en casa. Pero la tendencia general continuó después hacia un descenso. Dos enseñanzas podemos sacar de esto. Nuestro sector tiene capacidad de rebotar si el mercado lo demanda, pero la demanda general sigue siendo descendente. Esto lo vemos también en los últimos años. Tanto la demanda de carne procesada como la demanda de carne fresca de porcino ha seguido reduciéndose y posiblemente se siga reduciendo en los próximos años. Porque, además, hemos visto que es un factor que se va a continuar cuando analizamos el perfil de ese consumidor. El consumidor cada vez es más mayor, es decir, tiene un tramo de edad superior a los 35 años y el consumidor joven está reduciendo su importancia en cuanto al consumo nacional de carne de cerdo. Se está produciendo también un fenómeno curioso y es que el consumo se está
dualizando. Cada vez tenemos un consumo más ligado a dos velocidades y está relacionado con dos factores clave. Uno es el precio, que por supuesto ha sido siempre la motivación general de compra de los consumidores, y el otro pues son otros valores, calidad, sanidad, etcétera. Es importante entenderlo en cómo funciona el consumidor post-COVID, que nos ha cambiado bastante los hábitos de consumo. Si analizamos, y hay unos estudios interesantes que comparan esta evolución de los consumidores, vemos que el consumidor se divide claramente entre el consumidor de bajos ingresos y el consumidor de altos ingresos. Y con ello cambian sus demandas de producto. Por ejemplo, la demanda del precio es muy importante en los dos grupos de consumo, pero es mucho más grande, lógicamente, en consumidores con bajos ingresos. Lo mismo ocurre cuando hablamos de cómo consideran los consumidores la importancia de la salud. Recordad, hablamos del consumidor post-COVID, entonces a todos nos importa mucho, pero nos importa mucho más si tenemos altos ingresos, lógicamente. Resulta especialmente interesante analizar qué ocurre cuando analizamos otros factores ya no tan intrínsecos del producto, como la calidad o el medio ambiente. Aquí tenemos una brecha muy potente entre consumidores de bajos ingresos que cada vez consideran menos esas variables como la de la calidad o el respeto al medio ambiente. Podríamos incluir aquí otras variables intrínsecas de la carne, como puede ser el bienestar animal, etcétera. Y los consumidores de altos ingresos que lo consideran una necesidad básica y que van a buscar esto. Porque esto nos divide el mercado en dos tipos de consumidores. Tenemos ese consumidor premium que tenemos que intentar buscar y tenemos ese consumidor de bajos ingresos que no podemos perder. Entonces, entre una cosa y la otra, nos analizan este diferencial de consumo que vamos viendo y que vemos que año tras año pues, se va reduciendo y nos reduce el mercado teórico que tenemos en nuestro país. Y esto es un proceso global, lógicamente. Si analizamos la demanda global, me gusta mucho este mapa porque marca el consumo de carne por el tamaño de los países. Vemos países completamente hipertrofiados, como todos los países occidentales, y continentes que prácticamente no existen, como ocurre con África. Es normal que en este mapa pues ese flujo de aire se distribuya de distinta manera y los países que consumen mucha carne vayan consumiendo menos por los factores que eso implica y otros países vayan desplazando esa demanda de carne. Eso es un clásico que tiene una base demográfica. Cada vez vamos a tener más población en otros continentes que no son Europa. Europa va a ser cada vez más irrelevante desde el punto de vista demográfico. También desde el punto de vista del consumidor típico de carne, el consumidor de clase media y de ubicación urbana. Todos estos nuevos consumidores no van a aparecer en Europa, ya están en Europa y se están reduciendo. Donde van a aparecer es probablemente en otros países del espectro mundial. Así tenemos que estar acostumbrados a trabajar con un mundo más grande, un mundo en el que la demanda de carne, incluida la carne de porcino, se va a incrementar, porque cada vez vamos a tener más gente, porque cada vez vamos a tener más clase media, porque cada vez vamos a tener más personas nuevas que consuman carne. La diferencia es que van a estar en otros países. Esos países posiblemente haya que ir a buscarlos, que es una de las cosas que viene haciendo este sector en los últimos años con su aptitud exterior. En todos estos factores de demanda influye un país en particular. Es lo que llamo el factor China y es el gran productor y gran consumidor. Y aquí sabemos lo que ocurrió en los últimos años, de consecuencia de la peste porcina que tuvieron en ese país, que redujo muchísimo la producción y cambió completamente su modelo productivo hacia un modelo mucho más estatal, ligado a macrogranjas, creo que a esto sí que se le puede llamar macrogranja, e incluso el perfil de consumidor fue cambiando, que era mayoritariamente del consumo de proteína de cerdo, hacia otros tipos de proteína. Eso, lógicamente, lo que ha hecho ha sido que el comercio exterior que hayamos tenido con este país ha tenido un componente muy importante cuantitativo desde el punto de vista de la carne y otro desde el punto de vista de los despojos. Cuando ha bajado el efecto de la peste porcina en China, el componente de la carne se ha desinflado. Sin embargo, fijaos el de los despojos porque se ha mantenido estable y este es un factor esencial en la valorización de nuestros productos. Si no somos capaces de exportar los despojos a China, todo el valor del cerdo pierde capacidad de valorizarse y ese valor se va arrastrando cadena hacia atrás. ¿Por qué es importante? Porque sabemos que aquí ahora mismo hay turbulencias. Por un factor político, si vemos estas dos noticias juntas, en primer lugar la Unión Europea pone un arancel a los coches eléctricos de China y China responde haciendo una investigación antidumping al porcino europeo. Eso tiene un efecto muy importante sobre el mercado precisamente en este tipo de productos. Cuando analizamos las exportaciones que nosotros hemos tenido de China, esta es otra forma de enseñaros lo que os he puesto antes, vemos que hemos ido reduciendo nuestro volumen de exportaciones porque cada vez necesitan menos carne y porque nosotros además tenemos mercados alternativos donde colocar esa carne. Con los subproductos no ocurre eso.
Vemos cómo el efecto de esa peste porcina fue muy marcado durante los últimos años y, sin embargo, el efecto en la exportación de despojos no ha sido tan importante. Seguimos dependiendo muchísimo, hasta un 60% del mercado chino para la valorización de nuestros despojos. Y este es un factor clave que habrá que manejar porque, además, una demanda antidumping no es una demanda, digamos, objetiva. Es un factor político que veremos cómo evoluciona, pero que no va a evolucionar en base a un concepto técnico. O sea, posiblemente pues, sea una decisión política con la que el sector tenga que estar acostumbrado a manejarse. Pero hay que reconocer que el sector ha basado en el comercio exterior su aptitud exportadora y su aptitud productiva. Todo este incremento productivo que hemos visto estaba sustentado en el incremento de las exportaciones. Incremento de las exportaciones a la Unión Europea, sostenido, mantenido y muy marcado por ese cambio en los flujos de producción que hemos venido teniendo en el mercado europeo, y disparado en el caso de los países terceros, donde ya accede a más de 140 países y tiene muchos mercados alternativos. Vemos aquí claramente el efecto de China, como cuando China empieza a demandar mucho producto, las exportaciones a terceros países se disparan e incluso se reducen los destinos a la Unión Europea, porque lógicamente teníamos un mercado de mucho más valor fuera, pero luego la tendencia natural es a reducir un poco esas exportaciones a países terceros y que este incremento de nuestro mercado más natural, que es el mercado europeo, se mantenga más o menos estable. ¿Qué es lo que tenemos al final? Una mayor diversificación de productos. Donde antes teníamos una bandera china a la que colocábamos una gran cantidad de exportaciones, esa bandera china cada vez va siendo más pequeño. Esto es una fortaleza porque te coloca en muchos mercados y diversifica tus riesgos, pero también te hace muy dependiente de los mercados exteriores. Llegando así a una cuestión muy importante y es el grado de exposición que tiene nuestro sector. Estas líneas rojas es todo lo que exportamos a terceros países, es decir, está directamente vinculado con las capacidades que tengan esos países de cerrarnos en un momento dado por un factor político o, sobre todo, por un factor sanitario. Dentro de estas líneas rojas está el 90% de nuestros despojos y hasta el 50% de nuestra panceta. Por eso es muy importante mantener estas líneas rojas saludables y poder acceder a terceros países con unas ciertas garantías, porque nos jugamos la vida en ello. Por resumiros este mercado de un vistazo, hemos visto un sector productivo en tendencia ascendente y con una estructura productiva bastante estable. Mantenemos nuestras granjas contra viento y marea en un contexto en el que yo, que trabajo con otros sectores, os puedo decir que no es lo habitual en ganadería ni en el resto de los sectores agrarios. Lo normal es que tener cada vez menos granjas y más grandes. Este sector es capaz de mantener en su estructura incluso esas granjas pequeñas y medianas, que también son muy importantes. Al otro extremo tenemos un consumidor europeo, que cada vez consume menos carne. Y eso nos hace más dependientes del mercado exterior. Mercado donde sabemos que vamos a tener una demanda de producto importante en los próximos años, pero donde también sabemos que estamos sometidos a vaivenes, como el que hemos tenido con China, como el que podamos tener en un futuro. Y donde además tenemos un factor que condiciona toda nuestra diversificación comercial, que es el grado de exposición que tenemos. Nuestra aptitud exterior depende completamente de nuestra capacidad de seguir exportando a países terceros. Y ese es un factor sanitario muy importante. Lo cual me lleva a la segunda parte de mi presentación, y es hablar de cómo los retos del mañana nos condicionan el tipo de normativa y la normativa que se va produciendo en el sector porcino y que, bueno, pues a vosotros os toca asumir muchas veces e ir incorporando. Por haceros un referente histórico, si vamos viendo cómo ha evolucionado la normativa del sector porcino, podemos ver que en los primeros 2000 tuvimos una gran cantidad de reglamentos de normativa europea de índole sanitaria. Ahí está el reglamento de subproductos, los reglamentos de encefalopatías, los reglamentos de higiene, todo eso. Eso hizo que nuestros consumidores se fijasen mucho en cómo se producían los productos. Y tuvimos una segunda oleada, que eran las normativas de bienestar animal, que fueron típicas del principio de los años 2000, pero un poquito más adelante. Posteriormente, ya en la segunda década del siglo, lo que hemos tenido han sido normativa de carácter medioambiental. Todo esto ha configurado lo que llamamos el modelo agroalimentario europeo, que tiene pues mucha normativa. Y este sector ha estado muy acostumbrado a moverse con estos cambios normativos y, de hecho, ya habéis visto en la presentación de mercado que no le ha ido particularmente mal con estos cambios normativos. Ahora mismo llegan dos nuevas fórmulas para reconsiderar muchos de estos requisitos, que es la estrategia Green Deal y la estrategia Farm to Fork, que lleva a buscar una mejor, sobre todo,
adaptación del sector al cambio climático y bueno, pues todas las cuestiones de sostenibilidad que demanda la sociedad. Paralelamente, nosotros hemos redactado y hemos incorporado muchos de estos requisitos con normativa de ordenación sectorial. En el año 2000, recordaréis, el Real Decreto 324, en el año 2009 lo mismo, pero para el sector porcino extensivo, y en el año 2020 revisamos toda esta normativa, sobre todo para incorporar muchos de estos principios a la normativa nacional, que al final nos servía para autorizar las granjas. La normativa de ordenación con la que ahora contamos es el Real Decreto 306, que ya está de plena aplicación y que ha tenido una normativa derivada. Concretamente, dos reales decretos destacaría. El primero es el 988, para que os hagáis a la idea, este es el Real Decreto de Kogan, el que nos marca cómo se comunican las MTDs y cómo se incorpora eso al inventario de emisiones. Y el siguiente es el que llamamos el Real Decreto del Veterinario de Explotación, que, como sabéis, ha caído en desgracia últimamente por motivo de las tractoradas y que hace pues, que se esté replanteando una flexibilización de los requisitos que estaban asociados a ese Real Decreto. ¿Cómo se está planteando? Y de momento esto es una posibilidad. Pues lo que se plantea es establecer como voluntario el plan sanitario integral y la obligatoriedad de tener un veterinario de explotación, pero se mantiene como obligatorio el concepto de visita zoosanitaria. Esto viene de la normativa europea, se va a quedar. La visita zoosanitaria tiene que hacerse y la tiene que hacer un veterinario. Puede no ser el veterinario de explotación, puede ser un veterinario que se contrate y que cada visita la haga un veterinario diferente. Pero la sistemática de visita y veterinario se tiene que seguir manteniendo. Y eso es muy importante a la hora de plantear las obligaciones derivadas de todo esto. Es decir, los veterinarios tendrán que seguir haciendo visitas zoosanitarias y el veterinario de explotación, cuando se tenga, se comunicará, será un veterinario de carácter más estable y además la granja que tenga un veterinario de explotación tendrá una serie de ventajas, tanto desde el punto de vista de la prescripción de medicamentos como desde el punto de vista de su consideración de riesgo. Lógicamente, si tú eres una autoridad competente de inspección, considerarás que una granja tiene menos riesgo cuando tiene un veterinario habitual de explotación que sigue el estado sanitario de esos animales que cuando tiene un veterinario ocasional que de vez en cuando le hace una visita zoosanitaria. Todo esto configura, ya os decía, el modelo agroalimentario europeo, que ha ido cambiando en los últimos años, pero que está muy caracterizado por conjugar la sanidad animal, el bienestar animal y el medio ambiente en ese mare magnum normativo que os he explicado en la línea temporal que os he puesto antes. Todo esto quiero transmitiros que al final son factores fundamentales en la producción y son factores de tipo económico. Al final es la economía, y estamos en la Unión Europea, un mercado único, la que nos define sobre todo cómo funcionan estas normativas. ¿Por qué es importante la sanidad? Pues desde un punto de vista económico lo habéis visto en los últimos años. Y esto pues vemos claramente cómo desde que tenemos las cepas de Rosalía la productividad de las granjas de cerdas es mucho menor. Incluso los cerdos vendidos por cerda y año se han reducido hasta en 3 unidades. Lo cual, lo hemos visto, se traslada a la producción nacional, se traslada incluso a toda la cadena, a nuestra capacidad de exportación, a las tensiones entre la industria y la producción. Es decir, el factor sanitario es clave en el día a día de las granjas y además es clave en el funcionamiento del mercado. Pero además tenemos un factor ocasional. Este mapa que os pongo tiene que ver con las exportaciones del sector avícola en el año 2009, creo recordar, y donde colocaba sus productos en distintos terceros países. Este mapa es lo mismo un día después, y la única diferencia es que hubo un pequeño brote de influenza aviar en una granja pequeñita de patos. Esto para el sector avícola fue una desgracia porque el sector avícola de carne exporta en torno a un 10 o un 15% de su producción. Esta misma gráfica en el sector porcino sería un completo desastre. Un desastre que el sector tiene que saber prever y tiene que saber gestionar. Y la forma de establecer un límite mínimo, un estatus mínimo que cumplan todas las granjas, es establecerlo con normativa, porque la normativa es lo que nos dice cómo es la peor de nuestras granjas, porque si algún día tenemos un susto, no vendrá por uno de esos búnkeres que tenemos aquí construidos en Huesca, posiblemente sea una granja pequeña con unas condiciones de bioseguridad regulinchis, que de esas sabéis que también tenemos. Entonces es muy importante todo esto tenerlo contenido de algún momento. Todo esto también nos ha condicionado la propia estructura productiva, hasta que os decía cómo España ha reforzado su condición de gran productor. Esto tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido aquí con la peste porcina africana. Todos estos países han reducido su importancia relativa, todos estos mercados se han especializado de alguna manera y han reducido su capacidad de exportación porque estaban muy vinculados a todos estos mercados y nuestra distribución productiva ha cambiado completamente. Claro, tiene mucho que ver con esa última gráfica que os ponía de la exposición de nuestra producción.
Estamos periféricos y afortunadamente no tenemos brotes de peste porcina, pero el día que los tengamos, ojo, que os recuerdo, aquí está el 90% de nuestros despojos y el 50% de nuestra panceta, que perdería el mercado de un día para otro. Es decir, es muy importante mantener todo esto y esa responsabilidad colectiva que tenemos en mantener ese difícil equilibrio. ¿Qué es lo que hace la normativa para intentar establecer un marco preventivo? Bueno, pues establece una serie de requisitos para todas las granjas para elevar la bioseguridad, pero sobre todo lo que hace es establecer un sistema de reparto de tareas. Establece la gran responsabilidad en el titular de la explotación y el titular de los animales. Aquí sabéis que no tiene por qué ser el mismo, porque estamos hablando de un sector muy integrado, que son los responsables de la bioseguridad y la sanidad. Pero además establece la necesidad de tener un veterinario, que ya no llamaré veterinario de explotación, pero tiene que tener un veterinario que le haga visitas zoosanitarias. Y es una forma de reevaluar el estado sanitario de la explotación y las condiciones de bioseguridad. Es decir, de implicar más a los productores y a los veterinarios en el día a día del control de la bioseguridad, de ese estatus mínimo del que os hablaba. También establece la necesidad de formar a todo el personal. Y sabemos que esto puede ser un obstáculo a la hora de contratar personal y es un problema grande para este sector. Pero también consideramos que, de alguna manera, primero, estamos manejando riesgos muy complejos que no puede manejar cualquiera. Aquí ya no hablamos solo de la peste porcina. Manejar un brote de PIRS en una zona de alta producción puede ser muy complicado y necesitas tener un personal especializado. No puedes poner a cualquiera. Y luego, además, es una forma de dignificar la profesión. O sea, ya no hablamos, este es un trabajo que tiene que hacer alguien que tenga una formación mínima, alguien especializado. Es un mensaje, hablábamos antes en la charla anterior, de transmitir mensajes positivos. Es un mensaje que tiene que trasladarse al exterior. Son granjas cada vez más especializadas, con una mayor capacidad técnica. Además, no podemos obviar la importancia económica que tiene el otro gran componente del modelo europeo, que es la sostenibilidad. Me gusta poner este mapa. Este mapa marca cómo era la contaminación de nitratos en el año 2010, porque explica perfectamente esta gráfica. Esta gráfica ya la habéis visto varias veces en esta presentación, es cómo han ido evolucionando. Veis aquí cómo estas zonas muy contaminadas con nitratos han tenido que reducir su producción o especializarse en producir lechones, en cebar, en la producción industrial, y eso ha marcado completamente cuál ha sido la distribución de la producción. Es decir, no consideremos que el medio ambiente es un factor nuevo. El medio ambiente viene condicionando nuestro mercado desde hace muchos años. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo las prioridades no es que sean otras, son más. Tenemos la Directiva de Techos que nos obliga a reducir las emisiones de amoníaco ligadas a este sector. El sector porcino, para que os hagáis la idea, es responsable de prácticamente el 40% de las emisiones de amoníaco, es decir, tiene una responsabilidad directa. Y entonces te fija un techo por país. ¿Cuál es el problema? Nosotros ya estábamos tocando con la cabeza en el techo y tenemos una tendencia a la producción ascendente. Es decir, nuestro techo cada vez va siendo más bajo y nosotros nos vamos estirando y cada vez estamos más por encima del techo. Es decir, el objetivo fundamental cuando tenemos una normativa como esta es que tenemos que reducir la contaminación por cerdo, porque si no, el mensaje que trasladamos a la sociedad es: el sector porcino es el principal responsable de que España no cumpla la normativa de medio ambiente a nivel internacional. ¿Qué es lo que buscamos con la normativa hacer esto? Pues bueno, algunos habréis sufrido lo que es comunicar las MTDs por Ecogan y lo complejo que es, pero esto te permite contabilizar de forma directa las emisiones. Es decir, que en lugar de que un cerdo emita X, tú puedas saber cuánto emite exactamente una granja considerando todas las MTDs que tiene. Esto es muy importante también relacionado con la normativa, porque la normativa tenía dos factores de seguridad. En el año 2023 y en el año 2025 teníamos que ver cómo estaba este sector en relación con sus emisiones. Y si no estaba reduciendo sus emisiones, la normativa debía hacerse más estricta automáticamente, con lo cual teníamos ahí una espada de Damocles importante sobre el sector. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues bueno, desde que se ha empezado a comunicar los datos con Ecogan y se han aplicado las primeras medidas del Real Decreto de Ordenación, las emisiones se han reducido el primer año un 6% y el segundo año un 10%. Y lo que es más importante, estamos por debajo del techo. Incluso, estamos hablando del año 2022 y el año 2023, con unas producciones muy elevadas, hemos empezado a cumplir la Directiva de Techos. Y hablábamos lo mismo antes de mensajes colectivos. Este es un mensaje colectivo muy importante que trasladar a la sociedad. Con un pequeño cambio en la profesionalización del sector, en la forma de abordar el problema de las emisiones, en muy poco tiempo hemos sido capaces de reducir las emisiones hasta un 10% y cumplir la normativa.
hay otro factor importante que tiene que ver con el bienestar de los animales. Este es un factor que trasciende el mercado, tiene mucho que ver con la demanda y con esa demanda dual de la que os hablaba antes, pero también es un debate social que afecta al consumidor de carne de porcino y al que no lo es. Y es que la sociedad no deja de aumentar su interés en el bienestar de los animales y en el caso de los productores eso está asociado al resto de obligaciones que ya tienen desde el punto de vista alimentario. ¿Cuál es lo que hay que buscar en todo esto? Pues un punto de equilibrio entre lo que demanda la sociedad y lo que puede ofrecer el sector primario. Y eso no siempre es fácil, porque ya digo que es un debate que muchas veces trasciende el sector productor. Aquí, en general, cuando hablamos de bienestar animal, hablamos de dos tipos de requisitos, los básicos y los diferenciales. Los básicos son los que establece la normativa, tanto en granja como en transporte y en sacrificio, para todas las granjas de España. Los diferenciales, los que se establecen por etiquetado, para diferenciarte de esa media, todo lo que está por encima. Lo que está de aquí para abajo lo pagan los ganaderos y la sociedad en su conjunto. Y los que están por encima los paga el consumidor, porque suelen traducirse en productos con un mayor valor añadido. Es muy importante, ya digo, entenderlo en el contexto en el que os hablaba antes de los consumidores. Los consumidores, hay un consumidor de precio que estará aquí abajo y hay un consumidor de valor que estará aquí arriba y hay que intentar acceder a los dos. Aquí sabéis que la estrategia Farm to Fork propone una revisión en profundidad del bienestar animal a través de un estudio de adecuación de todas las normativas de bienestar animal. Proponía sacar nueva normativa para el año 2023, pero está bastante parado. De hecho, el único reglamento que tenemos sobre la mesa, que es el de bienestar en el transporte, también está muy parado. Posiblemente la Comisión tenga que reformular ese reglamento, pues porque la cosa no ha avanzado. Pero además de esto se incluía una iniciativa sobre etiquetado de bienestar. Aquí sabéis que tenemos muchísimos etiquetados, cada país tiene el suyo o tiene varios, y entonces pues, lo que tenemos es un gran ruido alrededor del mercado, pero no está equilibrado. Al final, ¿qué es lo que busca? Y es importante entenderlo. Aquí lo que tendremos será una línea de base actualizada, que serán los nuevos reglamentos de bienestar animal. Y esto será obligatorio para todos. Y luego tendremos diferenciales europeos para todos de bienestar animal aumentado. Y esto será un sistema multinivel de etiquetado. Esta es la diferencia que os ponía antes, entre lo básico y lo diferencial, lo que paga el ganadero y lo que paga el consumidor. Y esta línea no está hecha. Esta línea hay que trabajarla cuando salgan los reglamentos y se tenga que trabajar en las condiciones que se quieran aplicar en granja. Lógicamente, cuanto más grande sea esto, menos espacio tendremos aquí. Entonces, es importante para que el sistema funcione, para que se pueda valorizar lo diferencial, que haya unos requisitos obligatorios que sean asumibles y que tengamos, además, un margen de valorizar productos por encima de este estándar. Nos queda una duda. ¿Qué hacemos con los productos que no cumplen estos estándares? Es decir, los productos importados que no cumplen los estándares de bienestar animal. Pues bueno, de momento lo que sabemos, y no lo tenemos claro porque no hemos visto las propuestas, es que tendrán unas condiciones especiales, o bien de comercialización o bien de acceso. Es decir, tendrán limitado su acceso al mercado comunitario o se etiquetarán de forma distinta. Y eso pues todavía tenemos que verlo. Lógicamente, cómo salga este esquema determina mucho esa capacidad de producir de forma coherente a cómo están evolucionando los consumidores o cómo hemos visto que evolucionan los consumidores. Llegamos así ya al último vistazo que le hacemos al mercado y bueno, hemos visto que es un mercado muy condicionado por una gran actividad normativa en los últimos años que ha venido manteniendo todo este sector y que tiene dos debilidades muy importantes. Una es el nivel de exposición de nuestra producción a esas exportaciones, a seguir manteniendo estas exportaciones ligado a factores sanitarios. Y el otro era las cuestiones que tenían que ver con las emisiones de amoníaco. Además de esto, pues bueno, teníamos todo el diferencial que se quiere incorporar relativo al bienestar animal, que veremos cómo evoluciona. La normativa lo que ha buscado ha sido, por una parte, mejorar los sistemas de monitorización y mejorar la capacidad de emisión de las granjas para reducir las emisiones, de momento con éxito, veremos si seguimos por esta senda, y en el plano sanitario, sobre todo, refuerza mucho la corresponsabilidad de los titulares de la granja y el papel de los veterinarios de explotación, que cada vez más son un factor central de esta necesidad de mantener el estatus sanitario de todo el sector. Porque al final son los profesionales que trabajan en el día a día con los animales los que pueden mantener y mejorar el estatus de las granjas, de las más pequeñas a las más grandes, y con eso pues, garantizar el futuro de este sector. Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que te hubiera dado una hora más, pero ya vamos con bastante retraso. ¿Tenéis alguna pregunta para él? ¿Nadie? Pues muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un verdadero placer tenerte y damos paso a la siguiente mesa redonda. Muchas gracias.